Hola, ¿qué tal? En este video vamos a aprender lo más básico de la línea de comandos en Linux o Unix. Es decir, cómo interactuamos con el sistema que no tenemos interfaz gráfica como en los servidores. Entonces aquí vamos a ver los comandos más básicos que necesitamos para sobrevivir en Linux y la línea de comandos. Si tú no tienes un Linux o si tienes un Windows y quisieras practicar estos comandos, puedes ver los videos anteriores donde muestro cómo utilizar Vagrant para levantar un entorno virtual que podemos usar para pruebas, y de hecho es lo que yo voy a estar usando en los subsecuentes videos que voy a estar grabando. El primer comando que yo considero necesario es el ls, el cual nos muestra los archivos que tenemos en la carpeta en la que estamos. En este caso yo no tengo ningún archivo, entonces vamos a crear uno con el comando touch. Touch sirve tanto para crear un archivo como para actualizar el registro de cuando se actualiza un archivo. Por ejemplo, si yo hago touch hola.txt, le estoy diciendo créame un archivo que sea hola.txt. Aquí en Linux las extensiones no tienen un peso tan importante como en Windows. Es decir, yo podría hacer touch hola y no hay ningún problema. Es un archivo válido. El .txt casi que es de adorno. No se asocia con nada, pues. Y si yo vuelvo a hacer ls, ahí tenemos un archivo que se llama hola. Ese archivo está vacío. Yo puedo ver los contenidos de un archivo con el comando cat. Si yo le pongo cat hola, nótese que después de cada comando va un espacio para saber cuáles son el nombre del comando y sus argumentos, ¿no? Entonces si yo le pongo cat hola, me muestra lo que hay en el archivo hola. En este caso no hay nada. Entonces vamos a ponerle algo. Para ponerle algo vamos a utilizar el comando echo. Podríamos utilizar un editor, pero eso lo vemos después. Utilizando el comando echo y entre comillas un mensaje, por ejemplo, ¿qué tal? ¿Sí? Y esa cadena voy a hacer un signo de mayor que. Eso significa lo que me produzca este comando. De hecho, vamos a ver primero. Si yo hago echo ¿qué tal? Lo único que hace el programa echo es un eco. O sea, me da lo mismo que yo le escriba. Hola, ¿qué tal? Y con el signo mayor que le estoy diciendo lo que produzca este comando, no me lo muestres en la pantalla, sino que escríbelo. Bueno, en realidad no es tanto escribir, es más de unas cosas que se llaman redireccionar flujos de entrada y salida, pero ya después eso lo veremos. Por ahora sí puedes pensar que es como que redireccionar o como lo que produce este comando. Pásalo o escríbelo en hola, que es el archivo que tenemos. Cuando hacemos ese comando, vemos que después de que lo ejecutamos no pasó nada y el archivo ahí sigue estando. Entonces si ahora le damos cat hola, ya vemos que el archivo tiene la cadena que nosotros le pusimos. Entonces estos comandos son esenciales, ¿sí? Una cosa que yo siempre utilizo y casi en automático son el ls con el guión LH. Con el guión nosotros le pasamos parámetros a los programas. Es como en Windows que le das argumentos con la diagonal. De hecho creo que es esa diagonal. Bueno. Aquí los argumentos que yo le paso es lo mismo que hacer "-l", "-a", "-h". Es lo mismo que hacer ls "-lh", ¿no? El orden no importa. La L significa que quiero un listado en lugar de que me muestres así nada más tal cual lo que hay, sino quiero que me lo listes. Entonces por eso ahora sale aquí en una lista y te da más información, que luego vamos a ver qué es todo esto que está aquí. La "-a" significa que quiero ver todos los archivos, incluso los que están ocultos. En Linux y Unix, los archivos ocultos o las carpetas ocultas se denotan porque su nombre empieza con un punto. En este caso, vean que aquí hay 3 archivos ocultos, 4 archivos ocultos con el profile y una carpeta oculta que se llama .ssh. Como inician con un punto, son ocultas. Por eso cuando yo hice un ls aquí arriba, solo me salió hola, porque es el único archivo que no está oculto. Todos los demás están ocultos y puedo verlos.
¿verdad? Yo puedo saber si mi terminal no tiene colores, ¿cómo sé cuál es una carpeta y cuál es un archivo? Puedes utilizar la primera letra del comando ls-l. Si ves que tiene una D, significa que es una carpeta, y si ves que tiene un guión, significa que es un archivo. Entonces, hola, es un archivo, lo que creamos. ¿Cómo creamos una carpeta? Con el comando mkdir. Significa make directory. Entonces, a este comando le ponemos qué carpeta queremos crear. Por ejemplo, mundo, ¿no? Por ejemplo. Y ya cuando hago ls, ahí tengo el archivo hola y la carpeta mundo, ¿no? ls-l me muestra el listado. Vean que como no le pasé el -a, significa que no me muestra los ocultos. Y por cierto, el -h significa que las estadísticas de los archivos no las dé en formato humano, en kilobytes y así, ¿no? Gigabytes, megabytes, lo que sea, en lugar de solo el número de bytes. Entonces aquí vemos nuestra carpeta que tenemos, y otro de los comandos que tenemos que saber utilizar es el cd. Con cd significa change directory. Entonces significa quiero cambiar el directorio a la carpeta mundo. Cuando hago eso significa que acabo de entrar yo a la carpeta que se llama mundo. Y si hago un ls aquí, no hay nada, porque en la carpeta que acabamos de crear no hay ningún archivo. Para ver en qué carpeta estamos, utilizamos el comando pwd. Y ese comando nos dice en qué carpeta estamos. Para limpiar la pantalla, como acabo de hacer, casi lo hago en automático, utilizamos el comando que se llama clear. Por ejemplo, si yo hago esto, hago un comando que me muestra cosas, ¿no? Y quiero limpiar la pantalla, hago clear. En muchas terminales puedes utilizar control L para hacer lo mismo, para hacer el clear. Muy bien. Cuando nosotros vemos los archivos ocultos con -a, vemos que hay dos carpetas siempre. Aunque la carpeta sea nueva y esté vacía, siempre va a haber dos carpetas, o referencias a carpetas más bien. El punto y el punto. Cuando nosotros hacemos ls punto, es lo mismo que hacer ls sin nada, es decir, hacemos referencia al directorio actual. Y cuando hago punto, hacemos referencia al directorio que está, o al directorio que contiene la carpeta en la que nosotros estamos. En este caso, en la que estábamos antes, es decir, lo que hay arriba, ¿sí? Entonces, para regresar a la carpeta en la que estábamos, pues hacemos cd punto, y de nuevo ya estamos en donde estábamos antes, ¿sí? Entonces, esos son los comandos básicos. Y déjenme ver si se me pasa algo. Algo que está más o menos decente en Linux es que en la carpeta que sea que estés, si tú quieres regresar a la carpeta en la que iniciaste tu sesión, nada más teclea cd y no le pases argumentos, y te va a enviar a la carpeta en la que estabas. Por ejemplo, me metí a la de SSH, con cd me regreso a la que estaba. Y si quiero regresar a donde estaba, entonces hago cd y un guión, sin nada más, y me va a regresar a la carpeta de la que vengo, que es la de SSH. También puedes usar cd tilde, que cd tilde es lo mismo que hacer cd sin nada. Te regresa a tu carpeta home. Porque en Linux la tilde es una referencia a la carpeta de tu home. Tu home es donde inicia sesión tu usuario. Es la carpeta principal de tu usuario. Y eso lo podemos ver con el comando echo, pero en lugar de pasarle una cadena, que las cadenas son entre comillas, le pasamos una variable, que las variables en bash inician con un signo de pesos, y la variable se llama home. Y ahí nos dice cuál es la carpeta principal del usuario con el que estamos logueados en esta sesión. Hasta aquí vamos a dejar este video y vamos a seguir explorando más comandos de la línea de comandos. Y nos vemos en el siguiente. Si tienes alguna duda, por favor ponla en los comentarios. Si te puedo ayudar, lo haré con mucho gusto. Saludos.